la conferencia de prensa mañanera, la conferencia más ríspida que yo recuerde desde que iniciaron el 1 de diciembre del año pasado. Y hoy también, precisamente, el presidente de la República rechazó que México, pues que el operativo se haya hecho por órdenes de Estados Unidos. Mi compañera reportera de Proceso, Neldy San Martín, le formuló varias preguntas. Una de ellas que tenía que ver, Alejandro, Sí. con un discurso que pronunció un ex subsecretario de la Defensa Galván Ochoa. en el sexenio de Felipe Calderón. Galván Ochoa le preguntó, insistió en esa pregunta sobre si existía en las Fuerzas Armadas esa inconformidad y si iba a reunirse con ellos, pero también le preguntó Neldy San Martín a Andrés Manuel López Obrador si había modificado algo que el propio presidente había dicho desde inicios de año, en el sentido de que ya no se iba a detener a los líderes de los grupos delincuenciales. Le preguntó por qué se realizó esta acción, por qué se realiza este operativo. ¿Fue por instrucciones de Washington? ¿Acaso es por esta orden de captura que se decide entonces cambiar la estrategia que usted había planteado y desarrollar un operativo de esta magnitud? Y entonces el presidente de la República en esa respuesta recuerda que este militar que fue crítico del operativo y del propio gobierno, pues fue subsecretario con Felipe Calderón, el mismo que declaró la guerra, dice, y de eso hay constancia, y que hubo los mayores índices de letalidad. Y es en ese contexto también que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que México no recibe órdenes de Estados Unidos para llevar a cabo operativos como el de Ovidio Guzmán. Primero, fue una decisión que se toma en este grupo encargado de atender estos operativos. Ya se dio el nombre del responsable. Otra cosa muy importante para Proceso, ¿sí? Nosotros no recibimos órdenes de Washington, ¿sí? Porque en una de esas sale hasta en la portada de que nos instruyeron, o sea, y que por eso se actuó. Hay un momento previo a esta respuesta del presidente donde de manera inusual, sobre todo con las mujeres, el presidente, que suele ser muy cortés, honestamente, pues ya está más molesto. Ya está molesto, ya le responde a la reportera de Proceso, ya le responde enojadillo en la primera, ¿no? Le dice, a ver, permíteme. Ya hablaste tú, ahora te contesto. Y luego le entra al tema, justamente lo que decías, Álvaro, de la guerra de Calderón, el general que da un discurso, pues es un discurso donde dice básicamente, yo le respondo a mi lealtad es con México, y no dice mi lealtad no es con López Obrador, no lo dice, pero casi así lo suelta, ¿no? No, mi lealtad es con México. Y el presidente le explica a la reportera que tiene él información que quien se lo dice, de hecho, es el secretario de la Defensa. El general secretario es quien se lo informa. Le dice, yo tengo información sobre eso. Y no quiero dejar pasar un punto importante en esa conversación, cuando habla de las fracturas al interior del ejército, porque las acepta y de hecho las justifica. Dice él, acerca de riesgos, lo leo textual, de fracturas en el ejército,
Eso no existe y no existe porque el ejército mexicano es un ejército leal, es un ejército surgido desde un golpe de Estado, después de un golpe de Estado, un ejército distinto a los ejércitos de otros países, es un ejército que tiene como comandante supremo al presidente de la República. No tengo la menor desconfianza del ejército, al contrario, cuento con el apoyo, con la lealtad del ejército y sobre todo cuento con la lealtad que le tiene el ejército mexicano al pueblo de México. Y dice en algún momento el presidente, se vale, lo dice, se vale, aún así, pues lo estamos haciendo distinto, se vale que haya disenso, si hay inconformidad en el ejército, lo entiendo. Y la frase es del presidente, dice que si hay inconformidad dentro de las filas del ejército es comprensible, pues porque simplemente hay un cambio de estrategia. Eso es lo que menciona. Y luego ya brinca a esta otra respuesta en donde el presidente rechaza haber recibido órdenes de Washington y dice, igual, porque en una de esas ya hasta sale en la portada que nos instruyeron, en la portada de Proceso, que nos instruyeron, y eso es lo que dice el presidente. Bueno, ya somos clientes del presidente López Obrador sí. en Proceso. Vaya, lo que estamos informándole es que en efecto fue escalando la molestia del presidente, fue pues perdiendo un poquito la paciencia. Yo pienso que en esa lógica que él tiene de diálogo circular, pues sí, se le pregunta y él revira. Yo en ese sentido pienso que no es malo que exista eso. Disenso. Pues no, ni siquiera disenso en el ejército. Era impensable hasta hace poco que un militar, un general, pudiera expresarse como lo hizo el ex subsecretario de la Defensa de Felipe Calderón. Lo hizo, yo creo que no va a haber consecuencias, represalias. Como decía, bueno, los militares tienen que callarse la boca y solamente obedecer. El que obedece no se equivoca, es una máxima también